tal? Volvemos a Frecuencia Siniestra. Estoy aquí con mi buen amigo y colaborador Gustavo Kraft, amante del horror, escritor. Después vamos a hablar en otro programa para retomar qué ha sido de Gustavo Kraft en estos meses que no hemos estado al tanto de tu actividad literaria. Y atrás del micrófono también estábamos hablando del tema que tocamos en el corte, antes del corte, de que también el hablar del mito también era para... ¿Qué, Gustavo? Pues más que nada para meter o infundir miedo, pero a una divinidad o a los dioses, ¿no? Para tener ese control hacia tu subconsciente. De eso está muy padre, ¿sabes qué? Y lo puedo citar, lo habla Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Uh-huh. Y puedo citar su obra. La obra donde habla acerca del miedo inconsciente a la divinidad, ¿sabes dónde es? En el Moisés y el monoteísmo. Ahí, uno que puede consultar esa obra, lo lee, y ahí luego puedes ver ese miedo necesario a tenerle miedo a algo ajeno al hombre, a la deidad, algo subterrenal, o sea, dicho de una forma, a la muerte, a pues cuestiones de esas, ¿no? Y preguntarte qué va a pasar si me porto mal, el infierno. De hecho, también hasta lo puede imitar, o puedo decir que por eso se le dijo a este escritor ¿qué quería conseguir con su obra, el de Dante Alighieri, la Divina Comedia? ¿Qué es lo que quería conseguir o concebir con esa paseo entre el infierno, el purgatorio y el cielo, ¿no? O sea, ¿qué buscaba este sujeto? Buscaba mostrarnos cómo era para temerle. O más bien dicho, para afrontar o decir esto es más que nada ficticio. O es tan real que lo puedo estar viviendo en mi propia vida. Porque todo lo que él habla acerca de cómo en los círculos de Dante Infernus, o sea, tú puedes ver a la prostituta qué es lo que le pasa, al ratero, a lo de la ira, todo eso, ¿no? Y eso lo ves muy humano, lo ves muy, muy real, ¿no? O sea, de tu realidad. Sí, al final son conductas que el humano trae y obviamente la religión trata de menguar, trata de atemorizarnos, incluso con la sexualidad. Digo, hay tantas cosas de las que hemos hablado, no en contra, pero tocando el tema de la religión, que bueno, tendríamos que hacer un programa de 3 o 4 horas. Bueno, básicamente volviendo a los clásicos del horror y a su influencia y su evolución, bueno, venimos tocando la evolución que desde tiempos inmemorables había estas representaciones del horror, había este teatro gore, había estos espectáculos. Entonces el humano siempre ha necesitado ver sangre, sí, atemorizarse. Sí. O el humano también siempre ha tenido la necesidad de crear un mundo, de crear horror, de transmutarlo a las páginas, de contarlo, de hacerlo, de expresarlo y de hacérselo vivir a otra persona. Es donde entonces la industria del horror pues se empieza a gestar de una manera un poco más mainstream, hablando antes del corte, que bueno, ya cuando a partir de 1910 llegó el primer Frankenstein, ya entrando a los 20, es cuando, a mí me encanta esto, porque es cuando en 1925, 1923, 1925, llega Drácula, de la mano de Studios Universal, con el famoso Todd Browning, en donde ya la audiencia comienza a darle fuerza al género, ¿no? Es cuando nacen las primeras estrellas del horror, que a mí me encantan, es Bela Lugosi, Boris Karloff, Lon Chaney Jr., viene también ya empiezan a crear las sagas, después de Frankenstein, The Bride of Frankenstein, ¿no? La nueva Frankenstein, es donde empieza a generarse realmente, y básicamente en Estados Unidos. Ya después viene Italia, viene otros países, etcétera. Pero realmente yo creo que la era dorada del horror fueron en los 30s, 40s, 50s, 60s todavía ahí. Y hay unos ejercicios muy interesantes ya cuando sale las películas del lado B, que es donde entonces el cine fantástico y la ficción entran. Y es donde también directores también le hacen guiño a las obras literarias, y es donde vienen también películas como La llamada de Cthulhu, que ya la vuelven muy ligera, pero la vuelven lo vuelven cine, y es donde empiezan a gestarse los clásicos del horror, que posteriormente, te digo, llegan los 40s, y es donde llega el cine de fantasía y de terror. Pero ahí el miedo, ¿sabes cuál era, mi querido Gus? ¿Cuál? La era atómica. Es donde ya empiezan a salir. Donde sale Godzilla. Exactamente, en el cine oriental sale Godzilla, sale ahora las arañas gigantes, las hormigas gigantes. También es donde se empieza a gestar el miedo
al extraterrestre. Ah, sí. Entonces, esta es la evolución del cine de horror, de los clásicos, que empezamos con la literatura, Exacto. como Drácula, como Frankenstein. Después El monstruo del Pantago, algo The así, Black ¿no? Lagoon, Ajá, The Black Creature of the Lagoon. Black Lagoon, que también Es un clásico. es un clásico, pero fíjate, esta es la evolución del cine, más bien del género del horror. Los clásicos se gestan en la literatura. Sí, eso sí. Después, en los 20s, los empiezan a traer a la pantalla, con las menciones que ya hicimos, los clásicos del horror que vienen de la literatura. Sí. Pero después vienen los clásicos del horror, de la ficción y de la era atómica y del miedo al extraterrestre, y es donde empieza a nace el lado B, las películas lado B. Grandes representantes del lado B, Ed Wood. Que Ed Wood, fíjate que se le considera el peor director de todos los tiempos del cine de horror. Pero es una persona muy interesante, fue una persona muy interesante. Fíjate que le gustaba, él era transvesti. No era gay, según él, pero era transvesti. O sea, él hizo incluso una película que se llamaba Glenn o Glenda, donde él se ofrece como director y se ofrece como protagonista. Bueno, Ed Wood fue el que hizo una película famosísima, yo creo que ahora se ha vuelto un ícono del cine del horror, a pesar de que es malísima, pero yo la disfruto mucho. Se llama Plan 9 from the Outer Space, que trata básicamente, dentro del marco del cine del horror, del temor al extraterrestre. No sé. Mezcla zombies, mezcla extraterrestres, está genial. Sale Vampira, ahorita vamos a hablar de Vampira. Pero bueno, él fue como que el parteaguas, y ahora mucha gente lo idolatra como un gran director. Ya después terminó haciendo películas horribles y hasta pornográficas, me parece, y murió. Bueno, llegó a Ed Wood porque fíjate que él siempre reconoció, y uno de sus grandes ídolos era Bela Lugosi. Lo rescató del exilio. Bela Lugosi, mucha gente pensaba que estaba hasta muerto. Lo rescata del exilio, un exilio casero, y lo mete a un par de películas, a la The Bride of the Monster, mete a Bela Lugosi como estelar, mete a Bela Lugosi en Plan 9 from the Outer Space, pero lo mete de una manera bien, bien extraña, porque él hizo unas tomas de él antes de morir, y Bela Lugosi ya no pudo ni participar en la película, consiguieron a un doble, y él mete ahí unas escenas de Bela Lugosi que él logró tomar para otras películas. Es la obra póstuma de Lugosi. Y bueno, Ed Wood. Ed Wood no es el que hizo la película de... deja recordar, la que habíamos dicho detrás de micrófonos la de la cabaña, la del despertar del diablo, no. No, ahí te va. Estamos hablando aquí de los 40. Ok, entonces está mal. No sé si 40, 50 sí. Y ajá. Entonces ya vamos avanzando de los 20, 30, 40, 50. Vamos a resumir que los 20, los 30 fue la era dorada del horror con las Universal Movies, sí, que ahora hay una tentativa de repetir, de hecho, con efectos y todo más. Ya ahora esperemos que sean buenos logros. Sí, ya el 2018 ya viene en el 2018 ya viene The Wolfman, que hace unos años hicieron un remake que estuvo Benicio del Toro. A mí me encanta la película, está Anthony Hopkins. Está Benicio del Toro como The Wolfman. El encargado del maquillaje se tomó muy en serio tratar de tener la misma calidad, la misma calidad, pero sobre todo la misma apariencia del hombre lobo, con la camisa rota, el pantalón roto, etcétera. Pero ahora viene Universal a hacer remake de The Wolfman, me parece que sale en el 2018, y tienen este plan de recrear The Mummy, de recrear Drácula, los clásicos. Ojalá, les encargo que sea algo bien hecho, pero de ahí venimos con la evolución. Ya llegamos a los 60, 70. Hay otra cosa que entre los años 40 y 50, que fue lo de la época dorada, bueno, 30 y 40. 30, 40. Ajá, también se me vino a la mente, porque eso lo veía yo cuando era niño, el santo, ¿no? Claro, el cine de México. Claro, ¿no? Claro. Que el santo contra las momias, contra el hombre lobo. No, hasta de Chabelo creo que hubo. Hubo películas de Drácula con el actor que acaba de fallecer, que eran películas que una influencia clara del cine
del cine extranjero, ¿no? Después ya en los 60, 70 es cuando ya entra el cine italiano, con Fulci, que hizo películas de zombies. Bueno, de ahí, antes de los 70, estamos hablando de George Romero, que hizo también dentro de esta onda del temor a lo atómico y a las enfermedades generadas por bacterias, hizo una película que se llama The Craziest Ones, que de ahí después viene The Night of the Living Dead, que también él jamás dijo que eran zombies, él les decía ghouls. Ghouls. Bueno, pero antes de entrar a esta década de los 70, 60, 70 y irnos a los 80, que también fue la época dorada del cine del horror. Vinieron varias obras buenas. Iba a ser otra anotación. Bueno, México tuvo su pedazo también. Hasta fue de oro también para México. También, y tuvo su pedazo. Y fíjate que bien logradas, ¿no? Sí, digo, para los recursos que había. Sí, no, y digo, porque Santo era Santo y Blue Demon, ¿no? Sí. Esos dos sí se llegaron a varias partes del mundo. Por ejemplo, hasta incluso en un programa que yo estaba viendo de anime, de anime que es la de Hellsing. Sí. Hace nombrar ahí a uno de ellos, al Chespirito lo nombran, dice en una de las ovas, y también a Blue Demon. Y digo, órale, hasta los japoneses se enteraron de... Que los japoneses son bien exóticos, ¿no? Sí. Pero fíjate que, bueno, hablando ya del cine de horror, en el avance que tuvo, nos estamos yendo ya con cómo nacen más géneros. Nace el género zombie. Sí. Fulci lo toma en un par o tres. Bueno, hizo una película que se llama Zombie. Después hizo Zombie 2. George Romero, bueno, de ahí George Romero, pues básicamente el padre del género zombie. Pero si nos regresamos a los 20, hay una película que se llama White Zombie, que hace Bela Lugosi. Y si nos vamos más para atrás, El gabinete del Dr. Caligari, también. podemos pensar que es la primera película zombie, porque aparece un zombie, que es la atracción que él vende como la atracción circense, este ser privado de sus facultades, digamos. Sí. Es un ser bajo el influjo de... Y lo más extraordinario es que ahorita en la época actual, ves que ya está esto de los juegos esos de plantas y zombies, ¿no? O sea, ¿cuándo ha tenido ese impacto, esa influencia? Que ya está ahorita, que lo volvieron ya como anima, ¿no? Bueno, como caricatura y se ve así. Sí, ya, fíjate que es donde ¿cómo le dicen? El rise and fall de los géneros. Crecen y luego llegan personas y lo desvirtúan, ¿no? O lo llevan a una magnificencia aún mayor. Puede ser así dos polos, ¿no? Que lo hacen mejor o que lo perturban. Ya vamos a un corte más, esperemos que estén disfrutando del tema. Regresamos con los clásicos del horror y su influencia y evolución en el siglo XXI.